Muy buen día, queridos alumnos de Ecología del cuarto semestre. Les habla la maestra Jessica Gabriela González Ramírez y en esta ocasión dándote la bienvenida al contenido de la última semana ya de nuestras clases a distancia. Ya parece ser que casi finaliza esta parte en donde pues sí hemos considerado que el trabajo a distancia pues sí implica algo de esfuerzo. Reconozco realmente la dedicación que cada uno de ustedes ha tenido al seguimiento de las actividades. La respuesta hacia estas han sido pues realmente buenas. Son muy pocos los casos que lamentablemente pues a lo mejor han presentado situaciones en donde no se ha podido dar seguimiento como tal a las actividades, pero bueno, cabe mencionar que ha sido realmente una porción muy pequeña de ustedes. Realmente me es muy gustoso saber que la mayoría, estamos hablando en una muy buena parte, han tenido respuesta a estas actividades y por lo tanto, pues bueno, yo esperaría que los resultados de esta evaluación del tercer parcial también sea muy benéfica para cada uno de ustedes. Hablando de ello, cabe mencionar que ya por ahí está circulando información a través de los tutores de las fechas de exámenes. Entonces, si mal no recuerdo, nuestra fecha de examen para ecología es el 4 de junio, es decir, el jueves de la siguiente semana. Y por lo tanto, chicos, sí es importante que ya comiencen a prepararse para su examen. El examen será en línea, obviamente a través de la plataforma, y estará habilitado únicamente ese día. Por lo tanto, sí es importante que comiencen ustedes ahorita a manejar bien sus tiempos, porque cada materia tiene un día asignado. Si por ahí existe alguna situación en especial, pues ya se analizaría la viabilidad de hacerlo otro día, pero hasta ahorita el momento la indicación ha sido que sí respetemos el día de aplicación del examen, ¿sale? Bien, bueno, estás visualizando ya en pantalla lo que son los recursos de esta semana. Entre ellos están nuestra guía interactiva, que es propiamente nuestra presentación. Está la actividad 7, la 8. Hay un video tutorial de cómo combinar imágenes en PDF para que ahí lo consideres nuevamente para quienes no han estado haciendo sus PDFs como se ha indicado, porque luego por ahí hay casos en donde primero tomas fotografía de tu actividad, la pones luego después hay quienes la pegan en un documento de Word, pero ni siquiera editan las imágenes, ¿sale? Me las dejan súper pequeñitas y es súper imposible poder visualizar bien lo que escribieron. Entonces hay una forma de convertir directamente las imágenes a PDF sin que te la compliques tanto y teniendo una muy buena calidad de estas. Revisa ese tutorial para que la puedas realizar de mejor manera. Y está nuevamente activo nuestro foro de discusiones la última semana. Recuerda que cierra el 29 de mayo, es decir, el viernes. Por si no has tenido tus participaciones suficientes, todavía tienes estos días para que lo hagas. He estado monitoreando y ya hay un número considerable de participaciones, pero sí faltan algunas personas de terminar su participación. Bien, y está nuestro foro de dudas en el cual ya también está el tema de discusión que se llama Expresa aquí tus dudas de la semana 8, es decir, de esta que es del 25 al 29 de mayo. Das clic allí y recuerda que tienes que dar clic en responder a este comentario que yo dejé para que puedas dejar tu duda. Bien, las semanas pasadas no ha habido dudas, como te podrás dar cuenta, ¿sale? Pero si esta semana hay dudas, hay que expresarlas por este medio, a través de Facebook, el cual también ya me lo acaban de habilitar el día de ayer en la noche, a través del grupo de ecología, o igual el día de ayer se generaron unos grupos de WhatsApp, en vista de que se había inhabilitado mi cuenta de Facebook, pero bueno, ya no doy marcha atrás con esos grupos. Si tienes alguna duda, lo puedes también expresar a través de los grupos de WhatsApp. Solo considera también hacerlo en un horario prudente. Si me mandas un mensaje en la noche o en la madrugada, pues considera que yo no estoy despierta todo el día como para responderte en esa hora, ¿sale? Entonces trata de que sea en la mañana o en la tarde para tener respuesta durante el día hacia tu duda. Bien, entonces rápidamente aquí
me voy yo a la guía interactiva para comenzar con la temática de esta semana, una temática que es algo breve, ya porque pues es propiamente con lo que estamos terminando también el programa de la materia. Entonces, pues bien, vamos a hablar de comunidades sostenibles. Para ello, pues bueno, es importante que analicemos algunos contenidos y a partir de esos contenidos se realizan también tus actividades de esta semana. Bien, entonces, dice el título de nuestra presentación: Comunidades sostenibles disminuyendo el impacto ambiental. Anteriormente, como analizarás las semanas pasadas, ya habíamos hablado de nuestro impacto que nosotros generamos como personas, como familia, como sociedad hacia el medio ambiente. Por ahí analizabas tu huella ecológica, tu huella de carbono, tu huella hídrica, y más o menos tú ya tienes una idea de lo que estimadamente tú generas, así de manera individual, de impacto al planeta, ¿sale? Por ahí algunos de ustedes en sus reflexiones han puesto que sí tienen unas huellas algo elevadas, que van a trabajar en ello para poder reducirlas, que se sorprendieron porque realmente no conocían de esto. Pues bueno, más que el quedarnos con esa sorpresa, yo esperaría que esto genere pues sí un cambio de conciencia en cada uno de nosotros para poder llevar a cabo acciones. Te platico rápidamente. Cuando yo tuve la oportunidad de calcular esto por primera vez cuando estaba en la universidad, porque yo la verdad que cuando llevé ecología en la preparatoria no me dieron un curso como este. A mí me hablaron solamente de que los animalitos vivían en nichos ecológicos y que todo era muy bonito. Pues la verdad es que yo no tuve oportunidad de analizar todo este trasfondo del impacto ambiental y del calentamiento global, sino hasta que estuve en la universidad. En la universidad, cuando calculo yo y conozco bien cuáles son mis huellas, la verdad es que me sorprendí tanto de que eran tan elevadas, que dije, tengo que hacer algo al respecto. Comencé a modificar ciertos hábitos que yo tenía y pues gracias a ello les puedo decir que sí he logrado disminuir considerablemente mis huellas ecológica y evidentemente la de carbono y la hídrica. Obviamente, pues esto tomado de la mano a que reduje mucho el uso de vehículo, a lo mejor no propio, porque la verdad es que no soy fan de manejar auto particular, prefiero usarlo en familia. Soy muy amante ya de la bicicleta o de estar caminando, entonces si por ahí te ha tocado verme caminar, o no sé si te ha tocado verme en bicicleta, pues soy amante de hacerlo. También pues en casa tomar algunas medidas como la separación de los residuos sólidos que se generan en el hogar. Los separamos y los destinamos al reciclaje, de tal manera que ya lo que resulta propiamente como residuos que ya no se pueden reciclar, lo que sí se puede denominar como basura, pues obviamente sí es una mínima cantidad. Entonces, cuando yo recuerdo que hace años sacábamos bolsas y bolsas de basura, pues ahora te puedo decir que sacamos bolsas y bolsas, pero de materiales para reciclaje. Y es propiamente de lo que se va generando al día. Entonces, realmente me da gusto ver que mis huellas han disminuido considerablemente, ya no rebasan ni sobrepasan la biocapacidad a como antes resultaban. Y pues bueno, eso esperaría que realmente pase con cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes tenga la conciencia y la capacidad de poder adoptar hábitos enfocados hacia un estilo de vida sostenible, es decir, que vayan en beneficio de toda la sociedad actual, de las siguientes generaciones y evidentemente del cuidado ambiental. Bien, entonces pues bueno, ya sin más rodeos, vámonos al tema, vamos a darle aquí en empezar. Aquí está nuestro índice de los temas, de los contenidos de este tema que vamos a tocar, ¿sale? Recursos naturales, ecotecnologías, sostenibilidad y sustentabilidad, comunidades y ciudades sustentables o sostenibles, que es también, pues a lo mejor por ahí algunos lo utilizan como un sinónimo, la verdad es que sí hay cierta diferencia, ahorita vamos a ver, y cultura ambiental y sustentable o sostenible. Desde mi punto de vista sería mejor llamarle sostenible. Bien, vamos primero con el primero de ellos, valga la redundancia, que son los recursos naturales. Bien, básicamente cuando hablamos desde la perspectiva de la ecología, nuestros recursos naturales se clasifican en 3 categorías diferentes, las cuales estás viendo aquí: renovables, no renovables e inagotables. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de ciertas características
en cuanto a su disponibilidad y aprovechamiento, como también su regeneración. Entonces, analizando cada uno de ellos, mira, a cada imagen le puedes dar clic para visualizar mayor información, ¿sale? A cada uno de ellos le competen ciertos recursos dependiendo de esas características. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos naturales renovables, como el nombre lo indica, quiere decir que son aquellos recursos que constantemente se están generando o se están formando. Pero fíjate muy bien, para que se estén generando o formando de manera constante, el hombre, porque es la especie que más demanda estos recursos, el hombre tiene que respetar sus ciclos de generación, o sus ciclos de reproducción, o sus ciclos de formación. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué podemos provocar? Pues que ese recurso llegue a un momento de crisis o de colapso y ya no pueda solventar ese ciclo productivo o ese ciclo reproductivo, y por lo tanto comience a haber una escasez de este. Bien, esa escasez comúnmente la denominamos extinción. ¿Por qué? Porque resulta que los recursos renovables desde la perspectiva de la ecología se refieren a recursos como la flora y la fauna. Si tú analizas estos casos, los animales y todas las plantas tienen unos ciclos reproductivos que tenemos que respetarlos. Si nosotros demandamos, o más bien sobredemandamos la necesidad de estos, vamos a estar sobreexplotándolos, obviamente, y por lo tanto no estamos respetando la generación de estos, de acuerdo a sus ciclos biológicos y a sus ciclos reproductivos. Y luego, por ejemplo, si después analizamos las situaciones problemáticas en donde muchas de estas especies han sido amenazadas por la caza, por la venta ilegal de las mismas, entre muchas otras, pues la verdad es que nos vamos a dar cuenta que su ciclo ha sido violado pues en la mayoría de los casos. Obviamente, chicos, aquí cabe mencionar que pues bueno, al saber que la flora y la fauna son recursos naturales renovables, pues sí, sabemos que se generan, pero obviamente al contemplarlo así, tenemos que tener entendido que debemos protegerlos, debemos velar por la conservación y protección de estas, porque si no también estas se pueden extinguir, como ha pasado con muchísimas especies de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas, y como está pasando con muchas otras especies que están ya catalogadas como especies extintas en estado silvestre, especies que ya están extintas también en esos últimos años, o especies que están a punto de pasar a estas dos categorías. Entonces, realmente aquí la importancia de ello es muchísima. Bien, vamos con los siguientes, que son los no renovables, que de acuerdo a la perspectiva ecológica, algunos ejemplos podrían ser el agua, minerales como el oro, carbón, cualquier mineral que se obtenga de la tierra, el petróleo, que viene siendo otro recurso que se obtiene a partir de materia orgánica que se va desintegrando, pero a través de cierta cantidad de miles de millones de años. El gas, que también es otro recurso propiamente que se puede ya no renovar hasta cierto punto. Ahorita les hablo un poquito de ello. Y pues bueno, a lo mejor tú te estarás diciendo, bueno, ¿por qué dice que no renovables? Si yo sé que con el ciclo del agua, el agua se puede estar regenerando nuevamente. La cuestión aquí es la siguiente: con el impacto ambiental que en la actualidad existe en cualquier medio, ya sea en la atmósfera, en el agua, en la tierra, pues sabemos que existe una cantidad considerable de contaminantes ya en cualquiera de estos, ¿sí? Aún así, cuando existe el ciclo del agua, como nosotros no estamos dando el tiempo suficiente también para que esos contaminantes se neutralicen y se desechen, pues obviamente lo que estamos haciendo es generar mayor concentración de estos contaminantes. Y por obviedad, cuando hablamos del ciclo del agua, por ejemplo, si estamos hablando de suelos contaminados, el agua se contamina. Si estamos hablando de contaminación de mares, el agua está contaminada. Si estamos hablando de que también hay contaminación atmosférica, el agua también se contamina. Y evidentemente la recuperación del agua mediante este ciclo no va a ser tampoco viable, ¿sale? Si estamos hablando, por ejemplo, del agua dulce, que ya sabemos que de las 3/4 partes del planeta que es agua,
solamente el 3% corresponde a agua dulce, y estamos hablando de que gran cantidad de esta resulta contaminada por los procesos industriales y la generación de bienes y servicios, pues evidentemente estamos hablando de agua que ya no se puede recuperar, que sus estándares de calidad ya no la hacen óptima para el consumo humano, ¿sale? Entonces obviamente estamos hablando de un recurso que no se puede renovar. Se puede someter a ciertos procesos de filtrado, purificación, sí, pero lamentablemente ya no la hacen tener la calidad para un apto consumo humano. Y pues bueno, ¿existen tratamientos de agua para que a partir del agua de mar obtengamos agua dulce? Sí, sí los hay. Lamentablemente todavía el costo es muy elevado y no creo que baje. Y estamos hablando de que, no sé, si a lo mejor yo te digo que te vendo 1 litro de agua obtenida de esa manera, pero te lo doy a 100 pesos, pues realmente 1 litro de agua para que tú la puedas consumir en lo que quieras en tu casa, pues no es nada. Imagínate estar pagando esa cantidad por la cantidad de litros de agua que tú requieres al día para solventar tus necesidades. Estamos hablando de una considerable cantidad monetaria para que tú puedas obtener ese bien. Entonces, se sigue analizando algunas alternativas ante esto. Hay empresas que trabajan mucho de la mano para poder pues hacer que este proceso sea menos costoso, pero la verdad es que todavía ahorita representa un gran gasto en comparación a lo mejor al hecho de poder cuidar el agua como deberíamos. Si hablamos de los minerales de la tierra, pues acuérdate que existe cierta cantidad limitada. Lo que vemos que pasa en las películas, en las noticias, que si ya ese recurso se acabó en una mina, pues las personas siguen en búsqueda de más en otro lugar. Igual pasa con el petróleo. El petróleo, pues sabemos que sí se forma, pero pues ¿cuánto tiempo tarda en formarse el petróleo, no? O el gas. En cierto momento que se llegue a acabar, pues ya no podemos disponer de ellos. Lamentablemente el petróleo y el gas representan la fuente principal de nuestros combustibles, que todavía dependemos muchísimo de estos combustibles fósiles. Y lamentablemente pues todavía siguen siendo los que mayor impacto ambiental ocasionan. Entonces, aquí la alternativa es optar por otras fuentes de energía que sean limpias, que sean ecológicas, para generar un menor impacto y no depender de estos, que sabemos que en algún momento se van a acabar. Bien, y vamos con los últimos, que serían los recursos naturales inagotables. Aquí ejemplos mencionados están la luz solar y el viento. Y pues bueno, al ser inagotables quiere decir que se estima que van a estar disponibles en muchos años. Por lo tanto, pues bueno, son una alternativa para poder generar energías que se conocen como energías limpias, energías ecológicas, energías alternativas, energías no contaminantes, tienen varios nombres. Y pues bueno, la finalidad es que no generen un impacto ambiental como lo han hecho las energías a partir de combustibles fósiles, pero a partir también que pues todos podamos disponer de ellas a un costo accesible para que exista una equidad dentro de la sociedad al utilizar a estas, y que evidentemente pues estemos propiciando una mitigación del cambio climático, como ya hablábamos de la semana pasada de esto. Pues bueno, mitigación entiéndase como reducción de los efectos que se ha tenido a partir de ¿sale? Entonces, pues por ahí existen otras fuentes que se pueden considerar como recursos naturales inagotables. Pues bueno, las mismas corrientes que provienen del agua están siendo utilizadas también para generar energías que son propiamente limpias, que son obviamente amigables con el medio ambiente y que pues bueno, más adelante también vamos a analizar. Bien, cierro me regreso. Nuevamente ahora vamos a hablar de esas tecnologías de las que ahorita se mencionan. Dice aquí el concepto ecotecnologías, o por aquí viene ecotecnias. Muchos lo manejan como sinónimos. Sale, de hecho, los libros en los que me baso yo para sacar la temática con ustedes vienen manejadas también como sinónimos. Ecotecnologías y ecotecnias. ¿Qué son las ecotecnologías o las ecotecnias? Bien, bueno, las ecotecnologías o ecotecnias, aquí como se dice en la definición, son prácticas derivadas de la ciencia que propician el uso de los recursos naturales de manera sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, van enfocadas hacia un cuidado ambiental, es decir, se utilizan los recursos naturales sin descuidar qué pasa
cuando se hace uso de estos, y hay que hacer también, pues bueno, precavidos en el hecho de que así como se utilizan esos recursos, pues tú generes nuevamente la producción de estos, ¿sale? Pero también considerando el aspecto económico de la sociedad en la que se están utilizando y también el aspecto social y cultural de esa misma sociedad. Entonces, si te das cuenta, al momento de hablar de una sostenibilidad, tenemos que considerar todo lo que repercute en esa sociedad. ¿De acuerdo? Bien, esto con la finalidad de causar el menor impacto ambiental posible. Esta es una de las finalidades de la sostenibilidad, que cuidemos y preservemos el medio ambiente, obviamente haciendo uso de lo que implica nuestras actividades diarias, pero generando el menor impacto posible. Por lo tanto, se liga mucho esto, chicos, a la reducción de las huellas, de las 3 que abordamos hace 2 semanas. Bien, entonces, estas prácticas se apoyan del uso de energías alternativas, es decir, aquellas que no son tradicionales o no son las que utilizan combustibles fósiles y que buscan sustituir a estas tradicionales o clásicas. También cabe mencionar que estas energías alternativas reciben otros nombres como energías renovables, energías ecológicas, energías sustentables o energías limpias. Son los nombres más usados, pero llegan a tener también otros nombres, ¿sale? ¿Como cuáles? Bueno, por ahí se hace uso también de otro término como ecoenergías, energías amigables, energías no contaminantes, entre otros más. Pero quedémonos con estos que están aquí. Bien, algunas de las energías renovables o energías limpias que mayormente se utilizan son las que estás viendo aquí mostradas. ¿Sale? Si damos en el icono de más que tienen cada una de ellas, podemos visualizar mayor información. Tenemos, por ejemplo, la energía hidráulica o también llamada hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, comúnmente a partir de esta se genera electricidad, que es otro tipo de energía que se puede obtener a partir del movimiento del agua. ¿En qué consiste esta? Bueno, se ubica un cuerpo de agua que tiene un cauce y que evidentemente pues por este cauce lleva o provoca un movimiento en el agua, comúnmente suelen ser ríos, y por ese movimiento del agua se obtiene esta energía mecánica. Obviamente esta energía mecánica a través de un sistema que está pues ahora sí que muy bien instalado en una central hidroeléctrica, se transforma en energía eléctrica que se puede quedar almacenada o en un momento se puede utilizar para poder generar electricidad, ya sea en hogares o sea en industrias. Esa electricidad pues obviamente se usa ¿para qué? Pues para muchas actividades de la vida cotidiana. En el hogar, ¿para qué usamos la electricidad? Pues para todos los aparatos electrodomésticos que ahí utilizamos, ¿sale? Nuestra computadora, nuestra televisión, pues a lo mejor hasta el hecho de que dispongamos de las lavadoras, de las licuadoras, de los hornos, de las estufas para el encendido automático, entre muchos otros artefactos que podemos utilizar a través de este tipo de energía, ¿sale? Entonces, obviamente, pues sí representa una gran ventaja, porque a partir de algo que naturalmente se da en los ríos, estamos obteniendo esta energía. Lamentablemente, una de las desventajas de este tipo de energía es que para poder utilizarla, pues necesitamos la presencia de un cuerpo de agua con una buena corriente. Si la corriente es muy baja, la verdad es que no es recomendable porque la energía sería muy poca. O por ejemplo, si hablamos de lugares en donde no existen ríos, pues no se puede instalar una central hidroeléctrica, ¿sale? Entonces, esa es una de las grandes desventajas de este tipo de energía. Pero, pues en donde existen ríos con cauces considerables que propicien una buena corriente del agua que ahí se encuentra, pues la verdad es que son una muy buena opción. Bien, voy a cerrar esta para continuar con la siguiente. Ya tú, bueno, sería recomendable que tú revises a detalle esto. Igual las ideas que aquí se mencionan, pero no vienen escritas, también analízalas porque puede ser que se te pregunten en el cuestionario o en el examen. Bien, la siguiente es la energía solar. Esta, pues, de todas las energías limpias, es la que mayormente es utilizada y la que tiene más ventajas. ¿Por qué? Piénsale un poquito, fíjate bien. Podría ser a lo mejor la única fuente de energía
de la que todo mundo dispongamos sin ninguna limitación, ¿sale? Por ahí dice, el sol es para todos. Pues bueno, pues por ese simple dicho que mucha gente maneja, pues es la energía que representa la mayor cantidad de ventajas, ¿sale? Para su aprovechamiento. Entonces, esta pues suele ser de varios tipos de acuerdo a lo que se destine o de acuerdo al tipo de energía que se vaya a generar. Y tenemos diferentes usos que se le da a la energía solar para poder generar energía solar fotovoltaica, es decir, que a partir de la luz que es captada por celdas fotovoltaicas, la luz del sol sea convertida en electricidad. Y obviamente esa electricidad pues también no desencadena grandes emisiones de CO2 como la que tradicionalmente para generar esta sí lo hace. Después tenemos también la otra que sería la energía solar térmica, también conocida como energía termosolar. Y esta, a partir de las ondas caloríficas, recuerda que la radiación solar tiene diferentes tipos de radiación, pues bueno, aquellas que hacen que propiamente se genere el calor, es captada por los paneles solares que tienen instalados algunos sistemas como estos de los calentadores solares de agua, y ese calor que perciben de esas ondas electromagnéticas, lo captan, lo atrapan y hacen que sea transferido hacia otro cuerpo. En este caso, ¿qué cuerpo? El agua que está contenida dentro de estos sistemas, ¿sale? Entonces, se calienta el agua y propiamente esa agua puede ser utilizada para aclimatizar alguna vivienda, es decir, se instala una serie de tubos dentro de las paredes y esa agua caliente, haz de cuenta, funciona como las venas de nuestro cuerpo, circula constantemente por esa vivienda, manteniendo caliente o manteniendo templada esa vivienda de acuerdo a la estación del año en la que se encuentre. O el mayor uso, por ejemplo, que se le da en nuestra región es que se calienta el agua, es decir, se utiliza como medio calefactor para calentar el agua que utilizamos nosotros para bañarnos o para incluso también cualquier tipo de actividad en la que utilicemos este recurso, ¿sale? Bien, otra de las tipos para que se puede utilizar la energía solar es de manera pasiva. ¿A qué se refiere esta? Bueno, en las viviendas ecológicas se instalan con materiales especiales diseñados para esto, pues ventanas o también incluso los materiales de construcción, lo que hacen es captar los rayos solares, la energía calorífica de la radiación solar y guardar ese calor y esparcirlo para mantener la vivienda caliente. Comúnmente este tipo de instalaciones se hace sobre todo en lugares que son muy fríos. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de disminuir el uso de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque también el aire acondicionado resulta contraproducente para generar o propiciar un mayor impacto ambiental en pro del cambio climático. Entonces, pues la finalidad del uso de este tipo de energías alternativas ha sido la mitigación, propiamente dicho, del cambio climático. Bien, cierro esto, continúo. Pues bueno, ya sabemos que esta es la que representa mayor cantidad de ventajas por el simple hecho de que el sol lo tenemos en cualquier parte. Y pues bien, continuamos ahora con la eólica. Y esta eólica, pues bueno, es aquella que hace uso del movimiento del aire, de esas corrientes de aire que se pueden generar en ciertos lugares, porque esa, bueno, representa una de las desventajas, que esta se puede instalar en aquellos lugares en donde las corrientes de aire son fuertes también, porque pues también, chicos, si nosotros habláramos, por ejemplo, de aquí de Aguascalientes, una zona que es propiamente baja, que está también rodeada por zonas montañosas, pues aquí realmente no resulta tan viable colocar instalaciones para obtener energía de este tipo. Podríamos a lo mejor hablar, no sé, de zonas en el llano. Tendría que a lo mejor considerarse hacer un análisis previo para ver si este tipo de instalaciones resultaría viable, ya que sí se necesita que las fuerzas de las corrientes tengan cierta cantidad considerable de esta fuerza para que se pueda generar una cantidad suficiente de electricidad. Si no, la verdad es que no resultaría viable, saldría más caro, como dicen por ahí, saldría más caro el caldo que la carne. Entonces, sí son aspectos que se tienen que considerar. Zonas altas en donde sabemos que el aire es constante y las corrientes son fuertes, esas son zonas viables para poder hacer instalación de este tipo de energía.
Y pues bien, obviamente sabemos que esta energía comúnmente se utiliza para poder formar electricidad o también obtener energía mecánica. Obviamente la energía mecánica la vemos reflejada hasta en el movimiento cuando se están moviendo las aspas de estas hélices o de estos molinos, y obviamente esa energía mecánica después es transformada en energía eléctrica mediante un sistema que está instalado en estas. Todo se va después también a una central, en donde esa central tiene unos almacenadores, hasta que en ese momento, pues bueno, de utilizar esta energía, bueno, se transforma a través de unos transformadores, propiamente en electricidad, la cual también puede ser aprovechada en viviendas o en zonas industriales. Comúnmente, bueno, por ahí a lo mejor si has salido de viaje, has visto que en zonas de campo hay algunas zonas agropecuarias que tienen instalados este tipo de dispositivos, obviamente porque suelen ser uno de los sectores que mayormente demandan este uso de energía. Obviamente, ya digo mucho obviamente, ¿verdad? Esto con la característica de que, bueno, pues analizan si la zona en la que están ubicados tiene buenas cantidades de corriente y que obviamente tenga buena cantidad de fuerza la misma. Bien, continúo con la siguiente, que es la geotérmica. La geotérmica, pues, es aquella energía alternativa que propiamente utiliza el calor que está dentro del suelo de nuestro planeta, y que lo utiliza para que se pueda aprovechar en 3 formas básicamente: a manera de electricidad, a manera de calefacción o a manera de climatización. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la manera en la que se obtenga. Si por ejemplo se suele obtener, por ejemplo, a partir del vapor de agua, comúnmente esta se suele transformar en electricidad o en climatización. ¿Cómo climatización? Pues bueno, a partir de esas moléculas de agua en forma de vapor, pues obviamente estas también si hablamos de una vivienda, se mandan a una serie de tubos que están dentro de la vivienda, igual en las paredes, para que estos viajen a través de ellos y en tiempo, por ejemplo, de frío, pues la mantengan caliente. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con climatización. Si hablamos de calefacción, sobre todo si es, por ejemplo, de calor seco, pues a través de grietas que resultan del movimiento de las placas de la Tierra y que se forman, pues se puede obtener calor seco, el cual también es utilizado para esas viviendas en donde hablamos de lugares fríos, mantenerlas calientes y reducir el uso del aire acondicionado. Entonces, pues estos son los usos que se le puede dar a la energía geotérmica. También cabe mencionar que una de las grandes ventajas que mencionan muchos científicos es que hasta ahorita no se ha comprobado que lancen grandes emisiones contaminantes hacia la atmósfera, porque estamos hablando meramente de algo natural. ¿Cuándo sí podrían representar algún impacto ambiental pues realmente representativo? Pues cuando a lo mejor también hablamos de que el calor que se obtenga de estos es a partir de las erupciones volcánicas. Entonces ahí sí sabemos que sí puede ser contraproducente, porque una erupción volcánica también desecha CO2 en gran cantidad. Entonces, pues bueno, son las cuestiones que se analizan de este tipo de energías, pero pues sí son utilizadas. Bien, pasamos a la siguiente, que es la mareomotriz. Como el nombre lo indica, y a diferencia de la hidráulica, aquí, bueno, yo lo volteo después, hay un error de dedo, es mareomotriz. Esta es propiamente hacer uso de todo lo que son características del mar, tanto de corrientes oceánicas como de la marea que se genera en de las olas también del mar. Por ahí también hay dispositivos que están diseñados para, a base de la salinidad que tiene el mar, pues también utilizar estas variaciones de salinidad para poder generar otros tipos de energía como electricidad. Y también por ahí hay otros dispositivos que, con base en la diferencia de temperaturas del mar, pues también pueden generar ciertos tipos de energía eléctrica. Entonces, pues sí son una fuente de alternativa muy aprovechada, porque en todas las zonas costeras, pues evidentemente estamos hablando de que existe la oportunidad de poder instalarlas o implementarlas. Aquí la cuestión es que, bueno, hay varios gobiernos,
sobre todo de países que están en desarrollo o países tercermundistas que no pueden implementar esto todavía, pero sería a lo mejor muy buena opción que empresas que a lo mejor son de países ya desarrollados puedan invertir en ello, pues para poder solventar las necesidades de estas sociedades. Sí, pero pues también hay que analizar esto porque pues también representa, chicos, la problemática de que ellos qué pedirían a cambio, ¿sí? Ojalá pues bueno todo eso vaya abriéndose paso, pero también con la conciencia de estas grandes potencias de que tienen que velar por los intereses de las demás sociedades. Bien, vamos con la siguiente, que se denomina como bioenergética. Bioenergética, para que lo entendamos a grandes rasgos, es todo lo que hace alusión al uso de los residuos que pueden resultar de la biomasa natural, es decir, por ejemplo, si hablamos de bosques, todo lo que se va generando de lo que va muriendo de forma natural. La biomasa seca, pues bueno, comúnmente de procesos de producción, algunos desechos que se obtienen ahí y que quedan como en forma de cáscara. También tenemos aquellos que quedan de forma húmeda y que suelen ser los residuos, ya sea urbanos, industriales, de cualquier cosa. También están, por ejemplo, aquellos que son propiamente de cultivos energéticos, es decir, aquellas zonas de agricultura que se destinan propiamente para producir algún tipo de combustible, o por ejemplo aquellos también que se destinan para la producción de biodiesel o biogás, que también por ahí es otro de los que se maneja, que a partir de desechos o a partir de alguna materia prima natural propiamente hablando, para que no sea contaminante, se obtiene este tipo de combustibles que pues también causan un menor impacto en comparación a los combustibles fósiles. Entonces, este es uno de lo que podemos hablar de este tipo de energía. Y pues bueno, es una energía que se analiza porque bueno, si estamos hablando de combustibles, también desprenden cierta cantidad de contaminantes, aunque no en gran magnitud como lo hacen los combustibles fósiles. ¿Sale? Entonces, siguen siendo todavía una alternativa que se sigue analizando mucho, sobre todo en la cuestión del proceso de producción, cuánto es el costo que representa, qué tanta viabilidad tiene la implementación de esta, porque lamentablemente pues todavía de algunos de estos el costo está todavía por encima del costo de algunos de los combustibles fósiles. Entonces, evidentemente la sociedad todavía le apuesta a los combustibles fósiles por el precio que les representa. Lamentablemente, pues bueno, el impacto que genera el medio ambiente son mucho mayor, pero esperemos que todo esto termine por convertirse y que terminemos optando por el uso de estos, ¿sale? Bien. Vamos con la última, que es la energía nuclear. Y aquí en la energía nuclear, pues bueno, aquí se aprovecha la energía que está contenida dentro de los núcleos de los átomos y puede darse o producirse de dos formas, ya sea mediante la fisión nuclear o mediante la fusión nuclear. ¿De qué va a depender una u otra? Bueno, en la fusión nuclear se habla cuando se combinan dos átomos. Entonces, esa energía que se libera o que se produce durante la unión de estos átomos es aprovechada para formar u obtener otros tipos de energía, como que, nuevamente, como electricidad. O también, de estas dos, la que es más utilizada es la fisión nuclear, es decir, de un átomo o de moléculas se provoca la ruptura de estos y esa energía que se libera, como es mayor, pues obviamente se aprovecha para producir también electricidad. Lamentablemente, chicos, esta pues sí resulta a veces contraproducente porque a veces hay una inestabilidad de las moléculas o de los átomos y se pueden generar accidentes. Ya de estos pues ha habido casos muy conocidos de ellos y que a lo mejor hablaron ustedes en biología de este caso, fue el de Chernóbil, y que pues sabemos que todavía en la actualidad esta zona permanece con unos índices de radiación que hacen que todavía la gente no pueda estar habitando esta zona. Entonces, esta es una de las desventajas, que si se crea un accidente nuclear en la zona en donde se encuentra la planta nuclear, pues evidentemente la región va a quedar con índices de radioactividad tan altos que va a hacer que la gente de ahí tenga que migrar hacia otro lugar, ¿sale? Entonces, todavía pues hasta
que pasan cierta cantidad de años y que se siguen haciendo evaluaciones, por ejemplo, de Chernobyl, pues todavía no hay como quien dice datos que solventen que ya es viable vivir o habitar en esta región. Entonces, esta es una de las grandes desventajas. Y aparte, pues bueno, una de las grandes ventajas de esta es que la obtención de electricidad hace que se haga posible a través de la muy poca emisión de CO2 que se puede generar a comparación de cómo se obtiene comúnmente la energía eléctrica, ¿sale? Entonces, sí puede ser una alternativa, pero pues bueno, la desventaja o la forma contraproducente es que sí, en cualquier momento, por la inestabilidad que mencionábamos de los átomos, se puede generar alguna explosión o algún accidente que resulte, pues bueno, en los problemas que ya en algunas regiones se ha manifestado. Bien, cierro esto. Me voy a regresar hacia el índice para rápidamente hablar sobre la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Bien, fíjate muy bien, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos propiamente de aquellas acciones y de aquellas ideas que van en pro solamente del cuidado ambiental. Obviamente, aquí no se hace uso de las ideas que también se enfocan en analizar las cuestiones económicas, sociales y culturales de la sociedad que está implicada, ¿sale? Únicamente se centra en hablar del cuidado ambiental, de la preservación de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la cuestión sostenible o de la sostenibilidad, como lo habla y lo referencia también la Agenda 2030, hablamos de analizar el uso de los recursos naturales, pero también considerando el impacto que se tiene en el nivel económico, en el nivel social y evidente también a nivel cultural. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado. No podemos nada más hacer uso de los recursos naturales sin dejar de lado, más bien dejando de lado lo que es el desarrollo social, económico y cultural de esa nación o esa comunidad implicada, ¿sale? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que ya sabemos, chicos, de que todo bien, todo servicio se obtiene de los recursos naturales. Entonces, es importante que todo esto esté de la mano cuando se analizan las decisiones que se toman. Por eso es importante hablar de sostenibilidad. Obviamente son dos conceptos que pues se parecen mucho, pero la verdad es que no lo son. Algo sustentable, pues aparte también cabe mencionar que se mantiene por un corto plazo, mientras que algo sostenible es por un plazo indefinido. ¿Por qué motivo esa diferencia? Pues por el simple hecho que ya mencionábamos de que el desarrollo sostenible se basa en mantener ligados todos los aspectos que competen a una sociedad, mientras que el desarrollo sustentable únicamente lo hace analizando los recursos naturales, ¿sale? Entonces, pues bueno, como que por ahí se pierde a veces la objetividad del desarrollo sustentable si lo hablamos de esa manera. Aparte, otra de las diferencias es que, por ejemplo, el desarrollo sostenible, al considerar todos los aspectos económico, social, político, cultural y ambiental, pues obviamente puede perdurar en el tiempo, o incluso la toma de decisiones puede ser más democrática. En el caso contrario, el sustentable, pues bueno, como nada más plantea el uso adecuado de los recursos naturales, pues únicamente su toma de decisiones se puede ver limitada hacia el cambio de la producción de y consumo y distribución de los mismos recursos, lo cual a veces no puede ser ni tan democrático ni tan equitativo. Entonces, sí, ahí son las grandes diferencias que pueden mencionarse de estos dos conceptos. Bien, si por ahí te das cuenta, los documentos que hemos analizado a lo largo del curso, como han sido la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, la Declaración de Estocolmo, por ahí viene también el documento de Brundtland, que no lo tocamos, pero si tienes oportunidad de leerlo, léelo para que sepas de lo que se refiere en te vas a dar cuenta que el concepto al que mayormente se apegan estos documentos es desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque todo lo que nos refieren cada uno de estos documentos va en torno a un desarrollo económico, a un desarrollo social, a un desarrollo político, a un desarrollo cultural, pero también a la conservación y preservación ambiental de todos nuestros recursos naturales.
Y evidentemente esto, ¿por qué? Pues porque son base fundamental para que la sociedad de cada país, de cada comunidad, de cada, no sé, de cada lugar del mundo tenga un desarrollo adecuado, ¿sale? Y no nada más nos enfoquemos en estar hablando de cuestiones ambientales, sino de que estas cuestiones ambientales ayuden al desarrollo de las comunidades. Bien, cierro esto y vamos con las comunidades rurales y las ciudades también sostenibles. Bien, las comunidades rurales sostenibles, pues bueno, son aquellas comunidades, déjenme le doy clic aquí para que se agrande la información, son aquellas comunidades rurales diseñadas para 3 finalidades prioritarias, las 3 que estás viendo aquí. Una de ellas, mejorar el bienestar de las personas que viven en el medio rural. ¿Por qué motivo? Pues bueno, ya analizábamos en algún momento del curso que un problema que tienen las comunidades rurales es que gran cantidad de personas migran hacia las zonas urbanas en búsqueda de empleos o en búsqueda de mejores oportunidades. ¿De qué? Pues de tener mejor acceso a, por ejemplo, a servicios como la educación, servicios también como la tecnología, entre otras cosas. Entonces, realmente, pues bueno, una de las finalidades de mejorar el estilo de vida de estas personas es que se reduzca la brecha que existe entre las zonas urbanas y rurales. A partir de esto, pues obviamente también disminuir la tasa de pobreza al momento de que se están generando también nuevos empleos a través de diferentes acciones, y también con ello, pues bueno, evitar que estas personas migren hacia las ciudades. ¿Para qué? Pues para mantener la función de estas zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las zonas rurales sostenibles implementan varias acciones como las que están descritas aquí en estos globitos que vienen en la imagen, y a través de estas acciones ofrecen u ofertan una mayor cantidad de empleos para las personas que habitan en estas zonas rurales, y obviamente a la vez mantienen un sistema que propicia y promueve el desarrollo económico y social de esta comunidad rural sostenible. De manera que, bueno, ahí mismo se producen alimentos que se pueden aprovechar por la misma sociedad rural, o también algunos se destinan a la venta fuera de esta zona rural para poder obtener un recurso monetario que se utilice en otras acciones. Aparte de ahí, también cabe mencionar, chicos, que se llevan a cabo acciones de conservación, preservación y salvaguardado de las zonas en las que se desempeñan estas actividades de las comunidades rurales. ¿Por qué? Pues porque también buscan generar el menos impacto ambiental posible. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que ahí se llevan acciones de agricultura, pues bueno, y están cercanas a un bosque, lo que hacen no es talar el bosque, es que buscan una zona propiamente que esté despejada y llevan a cabo, pues obviamente, sus cultivos sin hacer uso de químicos o de sustancias nocivas para el medio ambiente, para no desgastar o no provocar un cambio drástico en el suelo, ¿sale? Y con ello también evitar la contaminación del suelo, la contaminación del agua, entre muchas otras cuestiones que provocan un fuerte impacto ambiental. Otra de las finalidades de las comunidades rurales sostenibles es proteger y conservar los recursos naturales de la región en la que se encuentran, promoverlos también en cuestión de paisaje y también de cultural. ¿Por qué? Pues porque también sabemos que hay muchísimas, por ejemplo, culturas indígenas en algunos países. México es muy rico en ello, y que, bueno, evidentemente a partir de estas comunidades rurales se pueden mantener todavía sus tradiciones y costumbres, a diferencia de lo que pasa cuando estas personas migran a las ciudades. Básicamente lo que tienen que hacer es renunciar a este tipo de tradiciones y costumbres que las hace únicas. Entonces, pues bueno, esta es una de las finalidades, poder respetar y proteger a estos grupos étnicos que nos distinguen como nación y que también distinguen a otros países también, pues ante el mundo. Bien, tercera finalidad de las comunidades rurales sostenibles: asegurar el acceso universal a los alimentos con una producción sostenible de estos. Como ya te hablaba, pues una de las funciones o de las acciones que se llevan de manera prioritaria dentro de estas comunidades es la generación de alimentos mediante los cultivos que las personas aquí desarrollan. Y cabe mencionar que son cultivos orgánicos, como a lo mejor escuchamos denominar a estos productos.
Bien, las ciudades sostenibles pues son aquellas no tanto que desde un inicio se diseñen para hacerlo, sino que más bien una ciudad sostenible puede serlo cuando va implementando tecnologías, va también implementando ecotecnias a través de sus habitantes, va también adoptando nuevas normativas, regulaciones en pro del cuidado ambiental, en pro del desarrollo social, en pro del desarrollo económico, en pro también de la preservación de la cultura de esa misma sociedad, obviamente todo en torno, chicos, a la mitigación del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que hacen las comunidades sostenibles? Pues tienen que desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia de la energía, para ofrecer un mejor estilo de calidad de vida de sus estudiantes. Para ello, pues tiene que propiciar fuentes de empleo. Obviamente también promueve la producción de alimentos dentro de los mismos habitantes al utilizar técnicas como los huertos urbanos verticales o incluso los huertos en los hogares, técnicas como la hidroponía, en donde bueno, se mantiene el uso de ciertos organismos acuáticos como los peces para que ayuden a mantener o a purificar el agua, pero también se pueden cultivar ciertos alimentos que se pueden obtener de esto. También promueve el uso de las azoteas verdes con la finalidad de que, pues, con la finalidad de tener mayor cantidad de vegetación en las ciudades. Esto haría que obviamente las concentraciones de gases de efecto invernadero se puedan neutralizar de mejor manera, pero que también la temperatura de las ciudades, que bueno, sabemos que esta suele aumentar en comparación a las comunidades rurales, pues también se pueda disminuir. Entonces, pues bueno, aquí la verdad es que sí suele ser conveniente que ustedes profundicen acerca de estos temas, porque pues la verdad es que también hay ciertas ciudades de nuestro país que ya trabajan mucho en este tipo de prácticas. Entre ellas, pues bueno, ustedes creo que han de saber, Guadalajara, Monterrey son de las ciudades que encabezan la lista a nivel nacional y que apuestan mucho por la tecnología que vaya aplicada hacia esta eficiencia energética y que disminuya mucho el impacto ambiental. ¿Sale? Bien, aquí tenemos de la Agenda 2030 los objetivos que se relacionan con las comunidades rurales y las ciudades sostenibles. Obviamente aquí sabemos y estamos viéndolos, el 11, el 13 y el 17. El 11, pues bueno, acuérdense que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Por ende, chicos, es el objetivo que más se relaciona con estas. ¿Por qué? Porque ahí se determinan cuáles son las metas que se deberán considerar para poder lograr que una comunidad o que una ciudad sea catalogada como sostenible. También el objetivo número 13, que habla de acción por el clima. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque ya sabemos que el cambio climático ahorita va a pasos agigantados, entonces obviamente hay un objetivo que también plantea metas de acciones que se tienen que implementar para poder mitigar ese cambio climático. Y está también el objetivo número 17, que nos habla de las alianzas para lograr los objetivos, y esto obviamente se visualiza en todos aquellos acuerdos a nivel nacional, en todas aquellas regulaciones a manera de normas, a manera de leyes que pueden considerarse para poder respaldar todo lo que se hace en pro del cuidado y de la mitigación del cambio climático. Entonces, que no se les olvide, estos son los 3 objetivos de la Agenda 2030 que se relacionan con estas dos, ¿sale? Por aquí tenemos más información. Tenemos Comunidades Sustentables en América Latina. Es un artículo que te sugiero para lectura. Por ahí se hablan de las 5 ciudades de América Latina que son más conocidas por su sostenibilidad, y de ahí se mencionan 2 en México. Entonces, pues qué bueno que de los 5 primeros lugares, 2 correspondan a México. Sí, revisa esta información, porque igual son comunidades sostenibles que tú en algún momento puedes visitar y puedes conocer y puedes saber a lo que se dedican. Entonces, si por ahí tú en cierto momento pretendes salir a dar un paseo con tu familia o con tus amigos, pues date la oportunidad y conoce estos lugares, ¿sale? O vete mejor a visitar los lugares que son destino de conservación y preservación, pero obviamente
acatando las medidas de seguridad y de prevención de esos mismos ecosistemas. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí está este artículo para la lectura. Yo no lo leo aquí para no hacer esta sesión más larga. Y está aquí más información sobre las principales características de las comunidades y ciudades sostenibles. Bien, dentro de las principales características podemos mencionar que en estas existe una producción ecológica de alimentos en la misma comunidad. Ya sabemos que en las comunidades rurales, pues evidentemente porque se puede dar la agricultura, pero en las ciudades también se puede llevar una producción de alimentos ecológica con prácticas como los huertos urbanos, los huertos en los hogares o las azoteas verdes. También otra característica es que la construcción de las edificaciones como casas, cualquier tipo de edificios, se hace por medio de técnicas y utilizando materiales que son locales y que resulten menos contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Otra característica es que la producción de bienes y servicios comúnmente se hace para obtener productos que sean de vida de larga duración, que sean también fáciles de reparar y que los materiales con los que están hechos sean reciclables. Es decir, una vez que ya el producto a lo mejor no se puede utilizar esos materiales con los que está hecho, ustedes los pueden separar o los pueden destinar ya propiamente hacia cualquiera de los tipos de residuos sólidos para que se puedan reciclar por algunas empresas. Otra característica es que dentro de estas comunidades rurales o urbanas que son sostenibles, el consumo es moderado en cuanto a la energía y al agua. Obviamente aquí se trabaja mucho con la conciencia de las personas para que obviamente optimicen mucho estos dos recursos. Otra de las características, existe una reducción al mínimo del transporte motorizado. Es decir, pues bueno, se pueden implementar ciertas normativas incluso que apoyan esta iniciativa para poder hacer que, bueno, cierto día de la semana descansan ciertos vehículos para que las personas opten por el transporte colectivo o que a lo mejor compartan el auto, qué sé yo, o utilicen la bicicleta o se transporten caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las características es que existe una cultura mayormente enfocada en el consumo y no en el consumismo. Entiéndase la diferencia entre estos dos, chicos, como que el consumo es solamente adquirir o demandar lo que sí necesitamos o requerimos para solventar nuestras necesidades básicas. El consumismo es demandar más de lo necesario, es decir, estar sobreexplotando o sobredemandando de acuerdo a nuestras necesidades que tenemos. Entonces, realmente cuando analizamos esta situación, nos damos cuenta de que la mayoría de los casos, cuando hablamos de las personas, tenemos un consumismo en vez de un consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre compramos más de lo que requerimos. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando estaba iniciando la contingencia de salud ante el COVID-19? Pues muchas personas se volvieron locas y se fueron a hacer compras de pánico de muchos artículos del hogar para poder tener ahí sus reservas. Lamentablemente, pues yo pregunto, bueno, ¿y si las utilizaron todas? Porque, bueno, para la cantidad de cosas que yo veía que compraban, pues eran cantidades conmensurables que uno decía, bueno, pues para cuánto tiempo se va a aislar la persona, ¿no? O han de vivir muchas personas en su casa, o realmente será necesario que se lleve todos esos galones de gel antibacterial cuando sabemos que lo mejor es utilizar agua y jabón. Pues bueno, a fin de cuentas, así nos sucede también con muchos productos. ¿Qué pasa cuando las mujeres en promedio ven una serie de rebajas de ropa en cualquier tienda de renombre? Ahorita no las menciono para no quemarlas. Pues muchas de ellas se van a las ventas nocturnas y hacen ahí su reserva de ropa, y aunque ya no les quepa en el closet, pero pues ya compraron más ropa, ¿no? Entonces, nos pasa mucho eso, chicos. Lamentablemente estamos en una sociedad que está centrada en el consumismo por toda la fuente de ataques mercadotécnicos que recibimos. Pero, pues bueno, habría que hacer un cambio de conciencia para centrarnos nuevamente en el consumo, es decir, lo que únicamente es necesario. Porque a fin de cuentas,
el consumismo es el que nos ha llevado a que nuestras huellas ecológica de carbono e hídrica se encuentren tan elevadas. Bien, y bueno, otra de las características principales de estas comunidades y ciudades sostenibles es que se toma una mayor toma de decisiones de manera democrática, analizando obviamente todos los sectores de la sociedad que la integran. Obviamente, pues bueno, esto es lo ideal. Todos estos también se plasman en los documentos que ya hemos mencionado, como la Agenda 2030, la Declaración de Río, la Declaración de Estocolmo, el protocolo, bueno, el documento de Brundtland, y por ahí también algunos otros documentos que pues por el tiempo del curso no pudimos revisar. Bien, me regreso ya para poder irnos al último contenido, y tenemos cultura ambiental y sustentable. Ya con esto finalizo, es el punto en el que menos me voy a entretener, porque hablamos de dos documentos esenciales y fundamentales cuando se habla del desarrollo sostenible o del desarrollo sustentable. Bien, uno de ellos ya lo conocen desde el inicio del semestre, que es la Agenda 2030, la cual ustedes ya saben es un acuerdo por varios países que integran a la Organización de las Naciones Unidas, y que bueno, en este acuerdo se constituye de 17 objetivos, los cuales estás viendo aquí en pantalla, pero también está integrado por 169 metas. Obviamente, este acuerdo se puso en marcha a partir de 2015, y cada cierto tiempo cada país tiene que ir haciendo una evaluación de cómo va el desarrollo y alcance de cada uno de estos objetivos y metas. Por ello, no es raro pensar, chicos, que existen programas en nuestro país que velan por erradicar la pobreza, que buscan también distribuir alimentos a ciertos sectores vulnerables de nuestra población, que buscan también programas de salud para también sectores vulnerables de nuestra sociedad, que buscan también programas para ofrecer una mejor educación o llevar la educación hacia las comunidades que no pueden tener un fácil acceso a ella, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú analizas todos estos programas que el gobierno implementa o que otras personas de manera altruista también llevan a cabo, te vas a dar cuenta que se encuentran centradas en estos objetivos. ¿Por qué? Porque tienen que ser evaluados. Sin embargo, yo te invito a que analices la siguiente cuestión. En verdad, todo lo que a veces el gobierno menciona que está sucediendo, ¿está llevándose a cabo como debería? ¿Y van en verdad centrados en las metas y principios de estos acuerdos internacionales? ¿No será que a veces como que disfraza las cifras, o de qué manera da a conocer esas estadísticas? ¿No te has preguntado? Sería conveniente que lo hagamos, ¿sale? Porque hay que analizar muy bien lo que dan a conocer ellos ante estas organizaciones internacionales, pero lo que en verdad está sucediendo de manera interna en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio no lo va a hacer el gobierno, el cambio lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Pero bueno, eso se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen. Y dentro también de la cultura ambiental y sostenible o sustentable, se menciona otro documento que se conoce como Carta de la Tierra. Tal vez ya también lo has de tener un tanto familiarizado porque justamente lo estás trabajando en el foro de discusión. Entonces, aquí rápidamente yo rescato de nuevo las categorías, que son 4, que integran a este documento, y cada uno de los 16 principios que también engloba este documento. Entonces, en pocas palabras, son una serie de determinantes en las que pues cada persona deberíamos comprometernos para poder preservar y conservar toda la diversidad de vida que existe en el planeta. Obviamente, chicos, bueno, aquí yo se los retomo para que le den lectura, porque pues también esto es importante que lo aprendas, que lo conozcas, que lo tengas presente, y a fin de cuentas, pues porque es una de las bases fundamentales de una cultura no solamente ambiental, sino, como lo decíamos, una cultura sostenible que puede regir o puede ser el centro de un nuevo estilo de vida que nosotros adoptemos. Aquí se requiere, chicos, que una vez que ha finalizado este curso, pues bueno, sean capaces ustedes de adoptar un nuevo estilo de vida
que se base en hábitos, que se base en acciones que propiamente nos ayuden a impulsar esta sostenibilidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues son estas pequeñas acciones las que sumándose uno con uno, pues bueno, van a poder generar ese cambio. No podemos esperarnos hasta que al gobierno le nazca decretar nuevas normas o nuevas reglas, leyes que vayan a cuidar este ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque luego va a resultar como otras. Se pretende una nueva ley y resulta que la sociedad va a poder, no sé, va a comenzar a generar una serie de cuestiones en contra de esta ley, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros quienes generemos ese cambio, tenemos que ser esos factores de cambio para que esta cultura sostenible de la que tanto se habla en estos documentos, pues bueno, se pueda ver y se pueda apreciar. Entonces, realmente con esto finalizamos el curso, así es como finaliza el contenido de la materia. Y para ello, pues bueno, se pide tu actividad final, que es esta, la actividad 7, que consiste en una reflexión de máximo una página en la que tengas que dar respuesta tú a unas preguntas que aquí se plantean. Entonces, recuerda nada más, yo te hago aquí la observación, no se ponen las preguntas, no se escriben, solamente tienes que escribir tu redacción de tu reflexión y es lo que vas a entregar como actividad. Entonces, pues bueno, un gusto poder compartir contigo las clases que tuvimos de manera presencial, como también aquellas que tuvimos de manera virtual. Yo sé que virtual no es lo mismo, la verdad es que yo extraño estar en el aula, verlos a cada uno de ustedes, interactuar con ustedes, platicar con ustedes, pero bien, nos tocó trabajar así y así es como finalizamos el contenido de esta semana. Te deseo una excelente tarde, una muy buena semana. Recuerda que ya la siguiente semana es semana de exámenes, prepárate bien para cada uno de ellos. Y también, pues bueno, para el de ecología, recuerda resolver tus dudas por los medios ya señalados. Ya está habilitado mi Facebook, nuevamente nos podemos comunicar por allí. Está el grupo de WhatsApp que se ha generado con tu grupo. O está también aquí la plataforma para que dejes en foro de dudas o en mensajería privada, que es aquí en el globito. Me dejas tu mensaje y con gusto te respondo a la brevedad. Pues bien, me despido deseándote nuevamente una excelente semana, que tengas éxito en tus exámenes y también en este fin de semestre. Recibe saludos cordiales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.